Si una inteligencia artificial te dice, por ejemplo, entiendo cómo te sentís, en realidad no te entiende. Te está respondiendo. Esa diferencia parece mínima, pero es enorme entre entenderte y responderte. Porque el gran riesgo de la inteligencia artificial no es solo que se equivoque, sino que nosotros empecemos a tratarla como si fuera una persona. Ahí el problema no está en la inteligencia artificial, sino en la falta de nuestra inteligencia en todo caso. Bueno, antropomórfico es algo que tiene forma humana. Y Claro, por ahí la mayoría de la gente que interactúa con alguna de estas plataformas no ve a una persona, pero sí escucha, le parece escuchar a una persona. Y entonces le atribuye cualidades, formas, virtudes. La gran habilidad por ahí de la inteligencia artificial es estar programada para caerte bien, para agradarte y claro. para que vos la uses. Entonces tendés a ver a algo antropomórfico, pero básicamente carente de defectos y pletórico de virtudes. Es atribuirle emociones, intenciones, conciencia en todo caso, a las inteligencias artificiales o a estas herramientas que realmente no lo tienen, ¿no? Por más que suenen, muchas veces te ha pasado seguramente, Enrique, a vos que la usás de psicólogo, que puede sonar empática, segura, convincente, ¿no? Es un gran error creer que del otro lado hay una persona, pero incluso uno a veces se ha sentido amable o contenido por el trato de Copilot. ¿Cuándo se vuelve esto peligroso o patético? ¿Cuándo es el peligro que se agrava? Cuando el mismo diseñador de la inteligencia artificial busca esto en su herramienta, ¿no? Que parezca humano, con las voces amables que vos decías, con el uso de avatares. ¿Sabés qué hacen en algunos casos? Hasta demoran la respuesta cuando es tipeada para que parezca que hay un humano pensando esa respuesta y maneja tiempos que si fueran de otra forma no parecerían tan humanos, ¿no? Esto, claro, te hacen como que está tipeando la persona del otro lado. Sí, sí, Esto es sí. un truco. La gran crítica es entonces, en primer lugar, a los desarrolladores de estas herramientas que hacen todo lo posible para generarnos esta locura de terminar convenciéndonos de que hay un humano atrás. ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Me parece interesante hablarlo, más allá de que entremos en una especie de locura parecida a esas películas de ciencia ficción donde se enamoran los hombres de las máquinas, que hay varias, ¿no? Muy recomendables todas en general, que tienen que ver con la inteligencia artificial y su relación con los humanos. Pero más allá de esto, lo que nos puede pasar también es que en este marco de confianza que se establece, fruto de que le adjudicamos características humanas a esa herramienta y humanizamos ese diálogo, uno por ahí tiende y se le escapan algunos datos personales, pensamientos íntimos. Hay mucha gente que lo utiliza como psicólogo y le cuenta cosas a la inteligencia artificial, que esa data va quedando, ¿no?, adentro del sistema, hasta compartir documentos privados o información laboral, porque uno a veces le dice, bueno, tengo una reunión de trabajo en tal empresa y empieza a dar datos de la empresa y bueno, y la inteligencia artificial puede deducir que están buscando tal o cual personal. Bueno, son datos que por ahí a la gente se le escapa y no lo tienen en cuenta en función de esta relación de confianza que establece con una inteligencia artificial, ¿no? Por eso el tema de la generalización de riesgo de suicidio que se le atribuye a la inteligencia artificial, porque justamente en un mundo donde por ahí se fomenta la competitividad, donde hay bullying, donde cada vez lamentablemente por ahí se tiende al aislamiento, ¿no? A través de la máquina, con los niños. Hablaba con una psicopedagoga en algún momento que muchos padres cansados por el exceso de empleo, el sobreempleo, resuelven la cuestión de las demandas de sus chicos dándoles un celular. Los niños ya están creciendo formateados con el contacto y la interacción permanente con la tecnología, entonces están creando el ser humano perfecto para ser manipulable eventualmente por una inteligencia artificial. Y no es algo menor, no es una especulación que nos baja la Federation o que uno desde una mirada paranoide o conspiranoica esté viendo, sino que el propio ChatGPT, la empresa, dice que de los 800 millones de usuarios semanales que tiene, más de 1 millón de sus 800 millones de usuarios semanales parecen expresar pensamientos suicidas. Y muchas de estas personas terminan hablando, así como haciendo un ensayo, y terminan involucrados realmente en pedirle consejos suicidas a ChatGPT o a estas inteligencias artificiales que terminan dándoselas. Y que bueno, justamente el dilema ético que se estaba generando es cómo lograr o poner barreras que impidan a la inteligencia artificial empezar a transitar esos diálogos
porque hay trampas, así como dicen, bueno, por ahí una inteligencia artificial está preparada para no hablar de sexismo, violentar lo que se llama las políticas de género. Si uno le hace una pregunta elíptica, ¿cómo abordar temas de chistes machistas? Entonces ahí la inteligencia artificial empieza a descargar un lenguaje procasto, que es justamente lo que se impidió con un comando que se le dio para que no violente las políticas de género. Entonces lo mismo podría llegar a pasar si se Claro. tomase en serio el tema de cómo impedir Sí, dar consejos suicidas sí, sí. a Sí. los usuarios. Dar consejos suicidas es el extremo, pero en ese camino peligroso que se puede recorrer está desde cómo armar una bomba hasta contenidos que antes estaban exclusivamente en la Deep Web, ¿no? O cómo entrar a la Deep Web, que también es un misterio, o la Dark Web. Siempre yo que hablo de este tema de inteligencia artificial me gusta ir a Geoffrey Hinton, este premio Nobel de Física de 2024, que es considerado el padre de la inteligencia artificial. Es un británico radicado en Canadá, un gran cráneo, pero que él justamente lo hizo desde el ámbito académico y ahora está horrorizado con el potencial maligno que le ve a la inteligencia artificial. Y Hinton lo que dice que no son, que tengamos en cuenta que no son humanos, sino que son alienígenas, no alienígenas, o por ahí no, quién sabe, no alienígenas porque ahí también están los conspiranoicos que dicen que en realidad la inteligencia artificial está inspirada por elementos alienígenas. Pero Hinton habla del término alienígena en cuanto a ajeno, a que es algo ajeno a la persona humana. No, no es mala en sí misma la inteligencia artificial, sino que es ajena, es otra cosa. Entonces, en esa dinámica de moverse como otra cosa que está programada para agradarnos o darnos soluciones, esa cuestión ajena puede llevarla a cometer o hacernos cometer desastres realmente graves. Hay que decir claramente, claramente, que es una herramienta poderosa y como tal debe ser, bueno, controlada de una forma proporcional a ese poder, ¿no? Mucho control, mucha transparencia. Por más que uno diga, bueno, es imposible regularla, yo creo que al revés, es necesario regularla y mucho más por el poder que está demostrando tener y que no sabemos cuál es el límite. Entonces, bueno, estar muy atento a esto. Más control, ¿no? Cuanto más poder, más responsabilidad, diría el tío del hombre araña, pero bueno, acá se aplica perfectamente. Yo creo que hay antropomorfismo en la inteligencia artificial que existe por cómo está desarrollada la inteligencia artificial o la herramienta esta. Ahora, cuando esto se hace adrede o de forma deshonesta, es decir, se hace una herramienta que induce al usuario a creer que está hablando con un humano, ahí está el peligro y ahí está el límite que se debe poner, ¿no? Por eso la importancia no solo de definir el fenómeno, sino también de ver si hay intención, si hay dolo en todo caso, o no, intención y voluntad o no en el creador de estas inteligencias artificiales, de bajo el manto de decir, bueno, las vamos a hacer más amables para que sean amables en el sentido de la comodidad que generan en el usuario, para que justamente el usuario se quede con nosotros, generar una suerte de fidelidad, bueno, terminamos armando o inventando un monstruo que nos convence y le somos fieles en función ya no de que son una herramienta útil, sino de que nos terminamos enamorando en el peor de los sentidos de estas herramientas, ¿no? Una situación patética que hay que ver entonces cómo se llega, si por alguna falencia emocional de uno mismo o porque hay un perverso ahí atrás creando este tipo de instrumentos que nada de bueno tienen. Es cierto también, esto ya es más filosófico, que la inteligencia artificial no siempre crea la soledad o la falta de acompañamiento, porque por ahí uno ya antes de la inteligencia artificial ya está solo, sin compañía. En este caso, no está tan mal solucionar esa soledad, así como decimos esto, para no demonizarla 100%, lo decimos con mucho más énfasis a la hora de romantizarla, ¿no? Aunque sea en un mínimo porcentaje. Como que el algoritmo no es ni amigo ni enemigo de uno, pero uno Sí, tiene que tener en claro el poder que tiene y que se puede convertir en definitiva después en un enemigo, ¿no? finalmente puede ser, es una herramienta, como toda herramienta puede dársele un uso positivo, por ahí es un lugar común y una No, verdad de no, nunca, perogrullo, nunca lo había escuchado. pero ese cara es una herramienta, se le puede dar un uso positivo como un uso negativo. En definitiva, para hacerlo circular esta presentación, la inteligencia artificial te puede decir, entiendo cómo te sentís, pero eso no significa nada. No, no entiende Claro. nada, no te comprende y menos emocionalmente. Está programada para decirte eso, a pesar de que no entienda absolutamente nada. Así que no seamos tan nabos
Sobre todo, creo que los que más a salvo estamos de esto somos quienes no nacimos con toda esta tecnología, ¿no? Que la estamos Claro. conociendo, pero también conocemos otras cosas. Conocemos a las personas de carne y hueso, hemos tenido amigos, sabemos lo que era salir a la calle a jugar, en fin.